Ministerio de Salud de este día, viernes 7 de agosto. Los casos confirmados hasta el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires son de 67.068 personas, de las cuales ya 23.182 han recibido el alta institucional. Lamentablemente fallecieron 1.471 personas, lo que hace una tasa de letalidad de 2.19%. Allí ustedes pueden ver la curva de casos al día de hoy. Siempre explicamos que la línea de puntos separa los últimos días que aún están siendo cargados con datos y serán cargados los próximos días. Pero como pueden ver allí, la semana anterior ha sido una semana de un descenso moderado de casos y esta semana hemos vuelto a tener un ascenso en relación a la semana anterior, así que estamos en una meseta alta con subas y bajas de los casos en la ciudad. Este aumento de esta nueva semana tiene que ver en parte significativa, y en los próximos días los describiremos bien en detalle, con el aumento de la intensificación de testeos que estamos haciendo, sobre todo el agregado del testeo por saliva, que estamos realizando entre 200 y 300 nuevos test por día a convivientes asintomáticos, personas que no tienen ningún síntoma pero que conviven con algún confirmado, y eso está aumentando el reporte de casos, pero siempre casos muy leves porque naturalmente son personas sin síntomas, ¿no es cierto? La próxima. Aquí tenemos las cantidades de test hechos en la Ciudad de Buenos Aires, 260.676 hasta el día de hoy, de los cuales el 65% son residentes en la Cava, el otro 35% son ciudadanos bonaerenses. De los residentes en la Cava, el 42% es la tasa de positividad del test, y eso significa 5.512 test por cada 100.000 habitantes residentes. Aquí mostramos siempre la información década por década y se repite sistemáticamente el mismo dato, que es la enorme mayoría, 82% de las personas que se enferman son menores de 60 años, sobre todo entre 20 y 60 años está el gran grupo de enfermos. Sin embargo, la enorme mayoría de los que fallecen son mayores de 60 años, lo que hace una edad promedio de los fallecidos de 76 años. Aquí tienen la información de cómo hemos ido desplegando el dispositivo Detectar, con la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación en todo el territorio porteño, sobre todo en todos aquellos lugares donde hay circulación viral activa. Fíjense que en el territorio que estamos trabajando día a día, continuamente, puerta a puerta, con todo el equipo de rastreadores y de testeos, agregándole, como les dije, el testeo ahora de los convivientes con la muestra de saliva, que es mucho más sencilla de tomar. Alcanzamos el territorio donde viven el 84% de las personas que se han enfermado, están en el territorio donde estamos trabajando con el Detectar. Y eso significan 35 barrios porteños que ya estamos trabajando cotidianamente y de manera definitiva. Bueno, aquí le doy a Gabriel para que continúe. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, el informe en relación a los barrios vulnerables, ya tenemos diagnosticados 13.802 casos totales, con 9.055 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 155 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1%. Al lado vemos la curva que sigue con una maduración, con una situación de un R en todos los barrios de menos de 1. En relación a los números concretos de los barrios vulnerables, se han testeado 33.050 personas con un acumulado de positivos de 12.832, lo que da una tasa de positividad del 39%. Continuamos en los 7 barrios, Barrio 31, 1114, 2124, 15, Carrillo 20 y Rodrigo Bueno. En relación al Detectar del resto de la ciudad, ya hemos testeado a 10.812 personas con 4.507 resultados positivos, lo que da una tasa de positividad del 43%, con la presencia en 28 barrios. Todo este viernes hasta el fin de semana vamos a continuar en el barrio de Villa Crespo. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, buenos días.
Bueno, 335 residencias geriátricas han presentado al menos un caso confirmado al día de la fecha, sumando una totalidad de 3.093 personas que se han infectado con COVID, de las cuales lamentablemente han fallecido 364. En relación a la estrategia de test serológica de búsqueda de producción de anticuerpos en personal esencial, sobre todo aquellos que trabajan en los efectores de salud, en los geriátricos, en las fuerzas de seguridad, desarrollo humano y también transporte, llevamos realizados 265.826 test serológicos. De estos han arrojado un resultado positivo 9.448. Aquellas personas, como les cuento siempre, y a sus compañeros de turno, de trabajo, les realizamos un hisopado para determinar PCR, de los cuales 2.974 fueron positivos. Esto da una tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires de 8.860. Muchas gracias. Bueno, como para concluir el informe, recordarles nuevamente lo que vimos la vez pasada. Cada vez es más necesaria la donación voluntaria de sangre y plasma, debido a que los hospitales van retomando alguna actividad de personas que requieren la atención y que eso significa también las necesidades, no solamente el plasma para los enfermos COVID, sino también la sangre para aquellas cirugías o procedimientos que se requieran. Por eso estamos con 4 postas en Belgrano, Caballito, Barracas y Montserrat. Ahí tienen la página web donde está la información, buenosaires.gov.ar/donasangre. Allí tienen toda la información donde están las postas y por supuesto también en todos los hospitales porteños. Y luego en el Hospital Durán, Álvarez, Argerich, Fernández y Muñiz es el lugar donde tenemos los centros concentradores para la donación de plasma. Todas aquellas personas que se hayan recuperado pueden entrar en buenosaires.gov.ar/donaplasma y encontrar las condiciones y la forma que pueden hacer la donación. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. El presidente afirmó que las personas adultos mayores que viven en la Ciudad de Buenos Aires deben atenderse en la provincia de Buenos Aires debido a que en la Ciudad de Buenos Aires no hay suficientes camas. Así también lo aseveró ayer la titular del PAMI. Usted dijo que el presidente está mal informado. ¿Sostiene esta situación en base a cómo entiende usted que está la actual respuesta a nivel sanitario? Y si entiende que hay un fin netamente político de esta frase que dijo el presidente y aseveró la titular del PAMI. Gracias. No, primero de todo, yo nunca en ningún momento afirmé que el presidente esté mal informado. El presidente lo que hizo es una descripción de un hecho, que es una obra social nacional que está bajo la égida del gobierno nacional. Dijo el presidente y afirmó la presidenta de la directora de PAMI, de manera que seguramente es así, cerca de 15% de pacientes internados en el conurbano. Y eso es un tema de la autonomía que tienen las obras sociales, la autarquía que tiene como entidad el PAMI de decidir los contratos con las clínicas y sanatorios del área metropolitana. De manera que lo que se ha dicho es una descripción objetiva de una cantidad de personas que están internadas a un lado y otro lado de la General Paz. Hecho que ocurre en el área metropolitana con todas las obras sociales. Una enorme cantidad de efectores de obras sociales nacionales están en la Ciudad de Buenos Aires y atienden a un montón de gente del conurbano. De manera que es un hecho absolutamente habitual. Ahora, ¿por qué motivo hay 15% de personas del PAMI internadas en el conurbano? Es algo que la gente del PAMI debería explicar. Básicamente porque son los contratos que el PAMI hace. Nosotros ya explicamos, 1/3 de los afiliados del PAMI de la ciudad tienen un convenio con el sistema público de salud y ahí somos responsables nosotros de manera directa. Y ese tercio es el tercio que estamos atendiendo de manera sistemática y directa. Perdón, y luego el resto de los afiliados del PAMI es el PAMI el que decide en qué lugares capita, en qué lugares se interna. Yo le pregunto porque el presidente señaló que no hay suficientes camas en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, más allá de la organización del PAMI. No, es que habló sobre las camas del PAMI. Entonces, ¿dónde están las camas del PAMI contratadas? Es una decisión del propio PAMI, de manera que yo no lo puedo contestar. Sí puedo aclarar, y ustedes ven la información todos los días, sobre todo hablándole al porteño, digamos, al quien yo le debo dar mis explicaciones. La Ciudad de Buenos Aires tiene una infraestructura del sector público que ustedes lo tienen a la vista. De las 1.500 camas de internación general, tenemos ocupadas el 55%.
De las 450 camas de COVID, más las 115 para no COVID, tenemos ocupados, como ustedes saben, presentamos la información todo el tiempo aquí, 64%. Y luego tenemos 5.000 camas de hotel destinadas para los leves, que tenemos ocupados unas 3.200 camas. De manera que la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema público de salud que se ha fortalecido para atender esta pandemia muy compleja y muy exigente. Y luego cada obra social, cada prepago también, tiene su organización de contratación de efectores que tiene que dar fe a sus afiliados de dónde los va a atender y cómo. ¿Qué tal? Buen día, ministro y funcionarios. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está más bien vinculada a esto que estábamos hablando porque generó determinada preocupación en el sector de los adultos mayores. Hoy, ¿cuál es específicamente la ocupación que ustedes están viendo para el sector geriátrico, para el sector de adultos mayores? Digo, como para llevar tranquilidad con el dato específico. Y si usted pudo hablar con el jefe de gobierno, ¿qué le comentó acerca de este tema? Si le sorprendió o no la declaración del presidente, digo, porque en el marco de la lucha contra una pandemia, por lo menos en el sector de la ciudad, sonó raro, sonó fuerte que se hable de saturación de un sector del sistema. La otra pregunta, si me permite, la última, tiene que ver con las declaraciones del ministro Goyán. Habló ya, se adelantó a hablar de la temporada de verano. Prácticamente dijo que está anulada, que no se va a poder ir la gente a ningún lado. Ustedes del sector de la ciudad, ¿qué mensaje dan ya en este segundo día que está atravesando la ciudad con casos altos? Digo, teniendo en cuenta que estemos en meseta o camino al pico, ¿qué próximos meses estamos viendo, teniendo en cuenta que además en la temporada de verano no es solamente hablar del descanso de la gente, sino que alrededor de eso se mueven muchas economías? Muchas gracias. Bueno, yo vuelvo a insistir con la respuesta. No es mi responsabilidad ni mi tarea hacer interpretaciones sobre los dichos y menos del señor presidente. Quiero recordarles que nosotros con la Nación y sobre todo con el Ministerio de Salud de la Nación, un funcionario del presidente, trabajamos permanentemente en colaboración y cooperación. También con la gente del PAMI hemos tenido un conjunto de reuniones coordinando. Y yo al Ministerio de Salud de la Nación no hago más que agradecer permanentemente toda la colaboración y apoyo que nos dan. De manera que no es mi responsabilidad interpretar. Lo que yo quiero afirmar es que los dichos del presidente son correctos. Él habló sobre que el PAMI tiene un 15% de pacientes en el conurbano bonaerense y es una cifra que es correcta. Lo que hay que preguntar en el PAMI es cuál es la estrategia de contratación de efectores y de prestadores y de por qué contrata en el conurbano y en la ciudad. Y cuando está hablando de saturado, está hablando de los contratados por el PAMI. Con lo cual yo mal puedo explicar por qué los contratados por el PAMI están saturados. Lo que yo le puedo explicar al ciudadano porteño, que es a quien me debo, es que el sistema público de salud y el sistema privado de salud tiene un conjunto de servicios preparados para dárselos y están a la vista todos los días en los reportes cotidianos que los porcentajes de ocupación están adecuados al momento que estamos pasando. Sí, luego de los dichos del ministro de la provincia, habría que preguntarle a él cuál es su interpretación. Yo creo que esta es una pandemia tan dura que genera tanto daño en todas las dimensiones del ser humano y además es tan variable, tan dinámica, que siempre prever 2 o 3 semanas más para adelante es muy complejo. De manera que nosotros preferimos siempre ver los datos, describir lo que estamos viendo hoy, lo que creemos que va a ocurrir en 1 o 2 semanas e ir viendo semana a semana la evolución. Nos parece que imaginarnos la situación dentro de 3 o 4 meses es extremadamente complejo y el margen de error es demasiado grande. Ministro, buen día. Equipo también, saludarlos a todos. Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle y hacerlo a través suyo, ministro, obviamente llegamos a mucha gente, la necesidad de ser lo más claro posible. ¿Qué se le dice a la gente que ve por televisión a un comunicador, una persona que habla de un tratamiento que se sabe que no tiene ningún tipo de efectividad, en todo caso que puede ser nocivo para la salud, el caso del dióxido de cloro? ¿Cómo se le explica a la gente que no es efectivamente algo que pueda ayudar, sino que en todo caso puede perjudicar? Y en este sentido, ¿cuál es su impresión también cuando observa que se hace énfasis en algo que puede perjudicar? ¿Cuál es su impresión también de esto? Bueno, la Argentina tiene una entidad regulatoria de medicamentos e insumos médicos y dispositivos que es el ANMAT, que está en la órbita de la Nación.
Y a mí me parece que todos tenemos que ser extremadamente respetuosos de la normativa que la Nación y los expertos de la ANMAT, que tienen enorme experiencia y capacidad para hacer esas evaluaciones, nos indican y nos dicen. Ese tratamiento no está dentro de los tratamientos aprobados en la Argentina. Hay digamos, suficiente información para analizarlo y de acuerdo a la información la ANMAT ya ha hecho una disposición y no lo ha permitido. Por lo cual lo que yo le digo a la ciudadanía es que cumpla con y utilice los tratamientos y los elementos de prevención que las entidades regulatorias recomiendan, y les recomiendo severamente a los comunicadores que intenten no comunicar diferente a lo que la normativa vigente en la Argentina está, porque solamente, como bien decís vos, genera confusión y puede haber algún daño. Y estamos hablando siempre de salud en humanos. La salud en humanos requiere una investigación, una forma de explorar e investigar los tratamientos que es muy exigente, porque justamente estamos hablando de vidas humanas y para eso están los expertos que saben no solamente realizar esas investigaciones, sino también evaluarlas e interpretar sus resultados. Sí, buen día, Antonio Deramo de Radio Ciudad, ¿cómo está? Le consulto por este fantasma del colapso sanitario que muchas voces políticas siempre están expresando. ¿No habrá alguna cuestión estadística quizá que esté sobrevolando para confundir a la opinión pública sobre este posible colapso sanitario? Porque han habido inviernos más crudos, con otras enfermedades, donde inclusive los hospitales estaban bastante llenos, y ahora yo observo que no es así. ¿Esto puede haber un error en estadístico? O sea, que se tomen infecciones por casos. Digo, si yo contraigo el virus de la gripe, puede ser que se me vaya, como puede ser que me infecte y que esté enfermo. ¿Está pasando algo así también en el tema de las estadísticas que traen más confusión que certezas? No estoy seguro que esté pasando lo que vos proponés. Lo que me parece que pasa aquí es que esta es una enfermedad de mucha contagiosidad y de que en algunos países, no es el caso de la Argentina, pero en algunos países ha tenido un crecimiento muy rápido del número de contagios, y eso ha hecho que algunos sistemas de salud no sean capaces de atender en tiempo y forma a todo el mundo como cada uno se merece y corresponde. Entonces hay cierto nivel de margen de riesgo que todos los sistemas tomamos para estar preparados para responder. Como bien decís vos, al día de hoy o un día a esta altura del año, cualquier otro año, la mayoría de las camas de terapia intensiva estarían ocupadas. Y al día de hoy tenemos entre 65 en el sector público y 75 en el sector privado de la ciudad ocupadas, de manera que tenemos muchísimo más capacidad que lo habitual. Pero este año tenemos esta enfermedad que podría aumentar los casos rápidamente y podría requerir una intensificación del uso de las camas. Y por eso tomamos ese margen de precaución. De manera que yo creo que pasa más por tener un margen de precaución para poder dar respuesta, sobre todo porque tenemos la experiencia vivida de lo que ha pasado en otros lugares y decididamente desde el Gobierno nacional, el provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no ocurra aquí. Hola, buen día, doctores. Ministro, buen día. De Radio Continental, Marcela Ojeda. Le quería preguntar si ustedes van a tomar en cuenta la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación del cambio en la definición de caso positivo y por qué. Bueno, nosotros no vamos a hacer al día de hoy uso de esa posibilidad. Básicamente lo que está habilitando la Nación es que cada jurisdicción tome la decisión de cambiar su metodología de manejo clínico de los casos, haciendo lo que se llama técnicamente diagnóstico por vínculo epidemiológico. Es decir, que si una persona convive con alguien que tiene la enfermedad y tiene los síntomas, se asume que las tiene. Esa es una práctica habitual en las epidemias. Nosotros hacemos diagnóstico por vínculo epidemiológico habitualmente con el dengue, sobre todo en la última parte de la enfermedad, pero creemos que esta enfermedad en particular, digamos, para llegar a ese escenario habría que tener muy poca capacidad de respuesta con los test diagnósticos, porque creemos que todavía es muy importante confirmar o descartar la enfermedad, porque cuando uno a alguien le confirma definitivamente la enfermedad, le pide un conjunto de esfuerzos suplementarios, como significa distanciarse de su familia, dejar a sus chicos, dejar a su marido o viceversa, o algún chico salir de la familia e irse a un hotel durante 7 a 10 días. De manera que nos parece que para pedirle ese esfuerzo se requiere la confirmación.
Y segundo, lo que le pedimos es que todos los contactos estrechos del confirmado tienen que hacer cuarentena estricta y no pueden ir a trabajar, no pueden salir de su casa, dentro de su casa se tienen que aislar. Es demasiado esfuerzo para pedírsela a todo el mundo si no hay confirmación definitiva. De manera que, dado que nosotros tenemos todavía capacidad de crecer con las PCRs, ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires el sector público tiene una capacidad de realizar cerca de 4.000 PCRs por día. Estamos al día de hoy realizando 2.400 a 2.800, de manera que tenemos capacidad todavía para crecer, no tenemos el nivel límite de realización, más allá que además está el sector privado que tiene la capacidad de hacer otras 2.000 más. Así que dado que tenemos capacidad de hacer los testeos que estamos proponiendo hacer y dado que nos parece que el esfuerzo suplementar que hay que pedirle a la ciudadanía cuando se le confirma la enfermedad es un esfuerzo que requiere la confirmación definitiva del caso, nosotros al día de hoy no vamos a hacer uso de esa oportunidad. Pero aclaro sí que es una oportunidad o es una metodología habitual en epidemias y sería razonable que alguna otra jurisdicción tomara la decisión por otros motivos diferentes a lo que nosotros estamos describiendo aquí.